Hola, buenos días. Primer día de noviembre, lunes festivo, lunes que parecía que en principio no iba a traer muchas cosas, pero al final en los detalles están las situaciones extrañas de este país. Y vamos a empezar con no diremos una clase de geografía, pero es bastante sorprendente la confusión doble del presidente Sánchez para hablar del tema del Lardero en La Rioja, que 2 veces dijo Laredo, Cantabria. Hombre, primero es una falta de respeto, obviamente, a los familiares del niño fallecido, porque, hombre, se entiende que el presidente, si cita el tema para, digamos, congraciarse con esta desgracia, pues lo mínimo es que se informe un poco de dónde ha pasado el tema, que tampoco es tan grande España, creemos algunos, y conocer la geografía tampoco es tan complicado. Y cuando lees una noticia, pues seguramente mucha gente no sabía dónde estaba Lardero, pero luego de leerlo te queda rápidamente el tema pensando que está en La Rioja. Confundirlo 1 o 2 veces es un grave error, que significa un poco, confirma lo que llevamos diciendo, que Sánchez ni pisa la calle ni le interesa nada que no sea su avión, y lo otro que creemos más grave, que Sánchez leyó. Y leyó quiere decir que alguien le ha preparado el discurso, que tampoco sabía en esos más de 1000 asesores que tiene Sánchez dónde está Lardero. Que no leen la prensa esta gente, que solo están conspirando en las cloacas. Es bastante lamentable, hay que darle clases de geografía a Sánchez. Según parece, eso de ir a los pueblos a escondidas diciendo a la gente que no le diga nada, le hace perder el espacio, le hace perder la capacidad de ver dónde está. Y es bastante triste que un presidente hable de un tema que totalmente desconoce, porque al final la sensación es que lo ha dicho por quedar bien. Le importaba un carajo que fuera en Lardero, en La Rioja, que hubiera sido en Lepe, en Huelva, que hubiera sido en Hospitalet, en Barcelona, o que hubiera sido en Monforte de Lemos, en Lugo. Le daba exactamente igual al presidente Sánchez dónde pasen las cosas, porque está claro que con él no van las cosas. Y creemos algunos que no es solo un fallo geográfico, sino que es un fallo que implica el desconocimiento total del presidente y de su equipo de dónde pasan las cosas en España, qué cosas preocupan a los españoles, entre otras cosas. Imagínense, si de un tema como este, que ha llenado portadas de todos los diarios, el presidente desconoce, imagínense de la luz o de La Palma. Creemos que si a La Palma no lo llevan en avión oficial, no sabe ni dónde está La Palma este presidente. Si hubiera ido como aquella televisión americana que puso que La Palma era Palma de Mallorca, si hubiera ido a Palma de Mallorca, seguramente se hubiera sido por su capacidad geográfica y por su intelecto. Realmente una de las cosas que más sorprenden de este presidente ya no es la poca capacidad de gestión, ya no es la incompetencia cuando tiene que improvisar, sino es la baja cultura que tiene. Y eso debería ser preocupante, porque eso ya no entra dentro del análisis, sino entra dentro de la capacidad intelectual que tenemos en el señor presidente Pedro Sánchez. Parece que no sabe de geografía. Quizá deberían regalarle, como nos ha comentado algún oyente de forma graciosa, regalarle un mapa de España para saber dónde están las cosas, o quizá debería pisar la calle, si no fuera que le da pánico total la realidad. Al final, tristeza, imagínense ustedes la situación, que ustedes son los afectados, aunque en el fondo afectados somos todos por situaciones como estas, y no saben ni decir dónde ha pasado. Esto es como si te encuentras en la calle salvando las distancias y presentas a tu mujer y te dicen, hola María, y dices, coño, si se llama Carolina, dices, joder, pues es lo mismo. Si uno no está, pues no está. Y si está, está. Y Sánchez cada vez parece más claro que no está en la presidencia, ni está en la cultura, ni está en el día a día de este país. No sabemos de qué debe hablar este señor en casa, porque creemos que todo el mundo, aunque sea una vez ha comentado este tema en casa, o lo ha visto en las noticias, pues este señor parece que vive en un submundo extraño, donde lo único importante es el whisky, los puros y el jamón de jabugo del avión. El resto le importa poco y demuestra nuevamente Pedro Sánchez que no solo ya es un mentiroso, sino es un incompetente y sobre todo una persona de un bagaje intelectual muy pobre, muy pobre, muy pobre. Claro que todo el mundo puede confundir Lardero con Laredo, claro que todo el mundo puede confundir La Rioja con Cantabria. Solo hay que ver a veces los programas de La Sexta, donde ponían, recuerden, creo que era Soria, que la ponían al lado de Cáceres. En fin, ese es el nivel intelectual de país, ese es el nivel
del presidente de este país, que no sabe ni dónde está España, ni sabe dónde pasan las cosas, y lo peor, confirma que cuando se preocupa, no se preocupa de verdad, sino se preocupa porque le dan un discurso que es incapaz de entender y que solo sabe recitar. Ole por sus más de 1000 asesores que confirman que ser asesor de Sánchez es simplemente bajar la cabeza, decir a todo que sí, y da igual que se equivoquen o no se equivoquen. Nadie apuesta por ellos, no son profesionales, son unos auténticos sinvergüenzas de la cultura, unos mendigos de la intelectualidad. Esa es la realidad del presidente, y ese hecho que para algunos puede ser una anécdota, para otros creemos que es de una gravedad extrema, porque hablamos de la vida de un menor que no sabe ni el presidente, que lo cita para quedar bien, no sabe ni dónde ha pasado. Imagínense ustedes en su momento al presidente de Estados Unidos que dijera: nuestros muertos en Bagdad, capital de Pakistán, por decir algo, se le echarían encima. Pero ¿qué gente tenemos al mando? ¿Qué presidente tenemos? ¿Y qué asesores tenemos? Que encima achacan todo a un fallo del corrector. No sé, esto a lo mejor cuando vayamos al Congreso habrá que preguntar a los diputados como si fueran niños. No centrarnos en preguntas generales, sino preguntarles: señor Rufián, ¿dónde está, no sé, Burgo de Osma? ¿En qué provincia? Y seguramente balbuceará y dirá: no lo sé. ¿Dónde está Lepe? Y dirá: no lo sé. ¿Dónde está Lorca? Y dirá: no lo sé. ¿Dónde está Venta de Baños? Y dirán: no lo sé. Y ese es el problema, que han llegado los mediocres, los malos y mediocres, a la política sin saber nada más que lo que les dictan que tienen que decir. Algunos pensamos, hay que humillarlos en lo intelectual, pero pensamos que no hace falta tampoco hacer un gran esfuerzo, porque se humillan solos con su bajeza intelectual y su claro desconocimiento. ¿Nos recuerda aquella pregunta que le hicieron al expresidente Zapatero, seguramente antes de Sánchez, el peor presidente de la historia de la democracia de España, que cuánto vale un café? Recuerden, dijo 80 céntimos, y las risas fueron constantes. Y ahí la gente se rió, pero lo que debía es preocuparse, que un presidente no sabía qué vale un café. Y esa es la realidad que sigue en el gobierno. Presidentes que desconocen la realidad de las cosas. Al menos, y miren, y vamos a decir una cosa, y saben que no somos muy del personaje, pero al menos Rajoy se leía al Marca, que al menos sabía cómo iba la Liga, o cómo iban 4 cosas, o cómo iba el Tour de Francia, o la Vuelta Ciclista. Al menos que sepan o tengan la catadura moral de saber qué vale un café, dónde está un pueblo donde pasa una cosa muy grave, que es noticia de prime time en los diarios y en la prensa. Y lamentablemente, ni una cosa ni otra. Viven en un mundo aparte, viven en un mundo sideral, viven en un mundo donde ellos solos se creen los dioses del mundo y olvidan algo que nosotros intentaremos recordar en el Congreso a partir de mediados de mes, que es que están ahí para servir a los ciudadanos, a mí, a ustedes y a cualquiera que nos escuche o no nos escuche, porque la política está para servir a los ciudadanos, no para servirse a ellos y apropiarse de la riqueza de todos. Es un pequeño matiz que muchos políticos parece han olvidado y es un pequeño matiz que habrá que recordarles continuamente en el Congreso. Y obviamente no solo de Laredo o de Lardero vive la política, porque esa es una de esas cosas que podían pasar por anécdota, pero que surge en un domingo de puente, sino tenemos las broncas de Díaz y Calviño. Y esto nos lleva a una situación curiosa. Según parece, la reúne el próximo martes, que es mañana, el presidente Sánchez, para intentar unificar el tema. Están los partidos del gobierno, en este caso Podemos, y los que apoyan al gobierno directo o indirectamente, diciendo que prometió la derogación de la ley laboral. El presidente, recuerdan que ha dicho que va a hacer algunos cambios, pero no derogarla. Europa ya dice que si se deroga o se hacen cambios para ir atrás, no va a venir dinero, vamos a decirlo así de claro. Y el presidente está en esa encrucijada de que jamón, whisky o puros o miseria. Y eso
el presidente lo tiene claro. Antes ha traicionado a Ábalos, a Redondo, a Calvo. ¿Quién se cree que no va a traicionar a los mindundis de Podemos? Y esto está creando una situación que alguna vez hemos explicado con referentes históricos y creemos que es interesante explicar. Recuerdan cuando hemos explicado en más de una ocasión la primavera árabe, que el gran problema que hubo, y alguno pensará, ¿de dónde está saltando este señor? Pues lo vamos a explicar rápidamente. El gran problema que hubo en la primavera árabe, que fue que nadie atendió las peticiones de toda aquella gente que podíamos decir que eran demócratas independientes, no religiosos, no lo olvidemos, gente laica en muchos casos, y fueron abandonados principalmente por la caterva de indocumentados de la Unión Europea, vamos a decirlo así. Estados Unidos está un poco más lejos, pero la Unión Europea se comportó, bueno, como lo que son en realidad muchos funcionarios y políticos en la Unión Europea, auténticos animales, dinosaurios, que van allá a cobrar su dinero y a olvidarse de qué es la vida y de que sirven también para servir a los ciudadanos. Pues, como recordarán aquella primavera árabe, nosotros siempre explicamos un detalle, que ante el fracaso de las políticas europeas, ante el fracaso de los apoyos, quien acabó surgiendo con fuerza fueron los únicos colectivos que estaban organizados, y en aquel caso eran los yihadistas, en menos distancia los elementos religiosos, digámoslo así, y eso provocó diversos conflictos religiosos que les vamos a explicar de Libia u otros países, y significó el aumento, digamos, de la radicalidad, porque eran los únicos grupos organizados que podían funcionar. Y alguno se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con Podemos? Pues aquí pasa algo muy parecido. Ante el destroce, ante el hundimiento de Podemos, ¿quién parece resurgir con fuerza para liderar todo este panorama de Podemos? Pues lo único organizado que hay en Podemos. ¿Y qué es lo único organizado que hay en Podemos? Digámoslo claramente, el Partido Comunista de la mano de Enrique Santiago, lo más radical que hay. Pues parece que el Partido Comunista de Enrique Santiago se está afianzando con el liderazgo de Podemos de una manera clara y rotunda. Montero, Belorra y Belarra, ya hemos dicho que cuando hay incompetencia o cajeras de supermercado, con todo el respeto para la profesión, pues parece que no tienen una gran capacidad de liderar muchas cosas, en el caso de Montero, Belarra y Belorra, que vamos a decir, un par de gemelas, digamos así de claro, parece que no tienen capacidad de nada, y está claro que lo único que está surgiendo en esta batalla interna, Yolanda Díaz contra el resto, está surgiendo el Partido Comunista para afianzar a Podemos y convertirla en su línea fundamental. Lo mismo que pasó en la primavera árabe, está pasando en Podemos. Ante la desorganización de un conflicto que nadie puede liderar, porque nadie tiene liderazgo, lo más organizado, en aquel caso el yihadismo, en este caso el comunismo, parece que se va a afianzar con la victoria. Lo mejor, seguramente no. Pero lo más organizado, lamentablemente sí. Es su problema, porque electoralmente saben que el Partido Comunista tiene los topes que tiene en este país, y parece que la unión, en este caso, con el populismo que hacía Podemos, le daba un respiro, pero parece que si vuelven al escenario típico, pues precisamente respiro poco. Yolanda Díaz, como decíamos ayer, el objetivo a derribar por todos, no solo ya por Sánchez, no solo por los restos de Podemos, sino por los nuevos Podemos de Enrique Santiago. Recordemos a Yolanda Díaz, la apoya Alberto Garzón, otros los comunistas, que muchos ignoran qué hacen el Partido Comunista, vamos a decirlo así de claro, es de estos comunistas cachondos, vamos a decirlo con simpatía, porque parece que tiene lo que tiene de comunista, como yo lo que tengo, no sé, de cualquier partido de estos que pulula por el Congreso, porque la realidad es la que es. Y nosotros hemos dicho además que hay un tema importante en el socialismo, que empieza a moverse estructuras, lo hablamos ayer con el cambio en el Partido Socialista Gallego, en Galicia empiezan muchas cosas siempre, curiosamente, y ahora hay más batallas, hay una batalla en las juventudes socialistas para la elección de nuevo secretario general, entre dos personajes que solamente todos yo reconozco que no sabía quiénes eran, he tenido que coger los nombres para poder informar del tema, un tal Camino y un tal Guardiola, ni Pep Guardiola, ni el cantante Josep Guardiola, un tal Guardiola, no sabemos de dónde viene ninguno de ellos, pero hay una pugna que parece que se confirma en otra pugna entre comillas, los susanistas y los sanchistas, vamos a decir, los sanchistas contra el resto, y parece que vuelve a ser esa pequeña erosión que algunos confiaban que tras el Congreso no existiría, ni que ya empezó en Galicia, se ha movido con las críticas de Lambán, y ahora parece que en las juventudes socialistas también se puede iniciar.
Siempre hemos dicho, insistimos, que la salida de Sánchez vendrá por los movimientos dentro del Partido Socialista, como en su momento, y ya que hemos hablado de historia con la Primavera Árabe, pasó con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recuerden, Gorbachov no venía de la nada, no venía de estar pescando en un lago, no. Gorbachov venía de dentro de la estructura del nomenclator del partido. Y así pasan las cosas cuando hay estructuras grandes, se rompen desde dentro y se criban desde dentro más que desde fuera. Y eso jamás se debe olvidar. Como parece que otra cosa que no deberíamos olvidar es que la crisis económica la tenemos ya encima, a pesar de los números del sofá Calviño y de las incompetencias varias del gobierno con sus cifras de crecimiento que, como hemos dicho, engañan a los presupuestos generales y ponen el O en aquellos hombres de negro que ya han venido a España que no entienden nada. ¿Cómo se pueden hacer unas cifras que no son reales y algunos siguen creyendo como reales? La realidad es que, por ejemplo, datos que nos confirman que España va mal, pero hay zonas donde va peor que mal. Y como pueden imaginar, el desastre absoluto en España sigue siendo Cataluña, que pasa de locomotora a vagón de cola. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, incluso en ciudades donde en un momento, y orgullosos que estamos, Barcelona, está empezando ya a ir detrás, por ejemplo, de la capital de la Costa del Sol, de Málaga. Hay que decirlo con claridad para quien no lo sepa. Y eso es consecuencia de una mala y nefasta política, que algunos creemos que debería tener consecuencias para los gestores responsables, porque eso es la ruina de muchas familias y la ruina de la sociedad. A algunos nos gustaría ver a Ada Colau en la cárcel, obviamente, por su incompetencia y su mala gestión. Pues la realidad es que 1 de cada 3 concursos de acreedores, lo que se llamaba suspensiones de pagos previstas para este año, van a ser o son en Cataluña. Un 33%, oigan el dato, de 17 comunidades, un 33% en Cataluña, liderando con gran ventaja al resto de comunidades. Hombre, los empresarios ya sabemos el discurso de los socialistas y de Podemos y de algún otro medio de comunicación prostituido. Los empresarios son unos chorizos que se dedican a robar a la gente, pues según parece en Cataluña ya no pueden ni robar, según la teoría de esa basura informativa y esa basura política, porque es que no hay ni para eso, según su teoría. Según otros, lo que pasa es que en Cataluña se está convirtiendo en una cloaca continuada de muchos temas, se está convirtiendo en un basurero donde hacer negocios, crecer, parece cada vez más complicado y donde, por desgracia, cifras como el paro, cifras como las crisis empresariales van a seguir aumentando de una forma grave y constante. A todo esto, recuerden que se está hablando mucho de los materiales que no están llegando, incremento, por ejemplo, en precios de coche, precio en coches de segunda mano por tema de chips, etcétera. Industria está planteando hacer una reserva de materiales. Hombre, creemos que deberían ser las empresas. En fin, cada uno hace lo que quiere con su gestión, pero la situación parece que se puede complicar. Recordemos que ayer ya está confirmado, se ha cerrado el gasoducto que trae el gas de Argelia a España, a pesar del viaje de Rivera, que es otra que no sabemos, lo de la luz, lo del gas, la ha pillado un poco, suponemos, comprando en el Corte Inglés, porque no se ha enterado de nada la mujer, y estamos asistiendo a una caída continuada, no solo de las instrucciones del gobierno, sino que parece que ya no hay nada que se coja más que con alfileres. Y eso es una situación que debería preocuparnos a todos, porque al final esos políticos, esos elementos que están ahí cobrando y comiendo, en el caso del presidente Sánchez, que recordemos ha movido el avión, curiosamente, más contaminante que tiene España para la cumbre del clima en Glasgow, que tiene narices, en fin, y lo ha movido 3 o 4 veces el avión. Es apasionante la vida de los aviones, los pilotos deben estar encantados porque deben volar cada día, pero realmente es una situación esperpéntica. Parece que nos abofetean en la cara, se ríen delante nuestro y la prensa prostituida sigue en silencio sin decir nada, poco o miserable, vamos a decirlo así. Nosotros explicamos ayer, y vamos acá al programa, que empezamos este miércoles un nuevo programa de media hora, que será este miércoles, luego será lunes y miércoles, en el canal de Estado de Alarma con Javier Negre. Estamos contentos de esta decisión. Vamos a continuar, como explicábamos ayer, pero lo volvemos a repetir para quien no lo haya oído, nuestra programación habitual de lunes a jueves en Confirmado la Moncloa a la noche. Intentaremos ser más temprano, digamos. El segundo café será todos los días, queremos, excepto los sábados, que en principio intentaremos descansar. Sábado que aprovecharemos, como vean, aquí descansar poco, no somos políticos, con lo cual nos podemos permitir trabajar un poco.
El sábado haremos conversaciones con el equipo Zulu, aunque como siempre dependiendo de la agenda del equipo Zulu, que como saben a veces es muy complicada y a veces nos obliga a retrasar el programa, como por ejemplo en esta semana. Y lunes y miércoles, en principio sobre 22:45 en estado de alarma, tendremos el programa de media hora donde intentaremos analizar también un poco la política española, intentando, como lo que hemos dicho a todo el mundo que nos ha preguntado, y no tenemos ninguna duda en ese tema, intentando transmitir esa calma, esa tranquilidad. A veces los chascarrillos, es decir, la cajera del supermercado, el Guadiana, el sofá Calviño, todas estas cosas que explicamos como chascarrillo, para intentar sonreír un poco, porque al final, en una situación como esta, o tenemos las sonrisas o la situación sería muy descabellada. Y seguimos insistiendo en una cosa, que las cosas van mal, van rematadamente mal. Estamos en el fondo del pozo, más no se puede bajar, también hay que decirlo con claridad, pero parece que es escarpada la subida, pero fíjense el detalle, todavía estamos aquí y todavía estamos como país, estamos vivos. Y eso quiere decir que a pesar de los incompetentes, a pesar de los indocumentados, a pesar de los babosos intelectualmente de la geografía, como el presidente, el país aguanta. Y aguanta porque hay muchos españoles, hay mucha gente que sabe que hay que trabajar para levantar esto a pesar de la política. Y en ese camino a nosotros nos van a encontrar a diario, vamos a seguir con ese esfuerzo y vamos a intentar mantenerlo durante las próximas semanas y meses. Viene un noviembre complicado, viene un noviembre, a veces decimos nosotros con ironía, divertido, sabemos que son momentos difíciles, pero al final cada día hay historias, cada día hay cosas que te pueden hacer esbozar una sonrisa, aunque sean temas a veces lamentables, pero que te confirman que no estás delante de políticos profesionales, sino estás delante de auténticos amateurs que lo único que hacen es meter la pata a diario, a pesar de contar con cientos o miles de asesores. A algunos nos daría vergüenza ajena ciertos errores. Algunos pensamos que la vida no es solo jamón, whisky y puros largos. La vida es algo más y nosotros estamos aquí para explicarlo. Como siempre tiene el Patreon, el canal La Transferencia, nos vamos a emplazar a esta noche y como siempre acabamos con nuestro seguimos.